amor de tu nombre no callaré. No, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré. No callaré. No callaré. Hey, hey, no callaré. Por amor de tu nombre no callaré. Por amor a tu palabra no callaré. Fuego arde en mí, nadie lo apagará. Por amor de tu nombre no callaré. No, no callaré. Proclamaré tu nombre, poderoso Salvador. No, no callaré. No callaré. Gritaré tu nombre, majestuoso, gran yo soy. No callaré. No callaré. No callaré. No callaré. Muy buenos días, estamos nuevamente en un nuevo día, en un nuevo tiempo, en un precioso y lindo día en el cual podemos darle gracias a Dios y desde aquí comenzamos a no callar, porque el tema de hoy día es no callaré, pero a veces nosotros nos defendemos, peleamos, aullamos y hacemos tantas cosas que Dios no quiere. Pero este no callaré, ¿a qué se debe? No callaré por amor de tu nombre. Nos está hablando que no callaremos de hablar, de decir, de predicar, de evangelizar. No callaremos de hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer en este planeta. Proclamaré tu nombre. No callaré. No callar no quiere decir lo que nosotros a veces decimos: yo me defiendo, a mí nadie me puede decir nada, yo les hago. No está hablando de eso. Eso es lo contrario a no callar. No callar es hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos, no lo que nosotros nos impulsa la carne, nos impulsan los sentimientos, nos impulsa o nos motiva cualquier emoción. No, el hombre de Dios, la mujer de Dios no debe ser movida por ningún sentimiento, por ningún egoísmo, por ninguna motivación de la carne. El hombre y la mujer de Dios debemos ser completamente sanos en todo lo que hablamos, en todo lo que decimos. Y este cántico nos dice: no callaré, proclamaré tu nombre. Cuando dice no callaré y proclamaré tu nombre, nos habla de no callar y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y esto debemos tener bien claro. Y por amor de tu nombre no callaré, no callaremos. Y esto es lo que Dios nos habla en este tiempo. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Nos da una linda enseñanza de cómo no callar y en qué tiempo no se debe callar. Porque los seres humanos decimos que cuando el día está triste no puedo hablar, o cuando hace sol usted lo utiliza en otras cosas, o porque el otro día usted tiene que hacer algo. Pero los que tenemos el llamado de Dios, los que hemos sido elegidos por Él, tenemos una orden de no callar, de siempre estar anunciando la verdad de Dios. Y vemos en el libro de Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Vemos aquí que Silas, un profeta de Dios, y Timoteo, un discípulo, un apóstol del Señor,
que maduró al lado de Pablo con las enseñanzas de Pablo, cuando estos dos hombres de Dios, Silas y Timoteo, vinieron de Macedonia, vinieron a Pablo. Pero ¿qué es lo que encontramos aquí? Que dice claramente que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Imagínese por un momento si Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Yo creo que Pablo, las noches que lograba llegar a la cama y reconciliar el sueño, era el único tiempo en que él callaba y no estaba hablando de la palabra. Porque Pablo era un hombre esforzado que trabajaba con sus manos en el día para poder sustentarse y para poder llevar la palabra a los distintos lugares donde el Espíritu Santo lo estaba llevando. Y cuando estos dos hombres de Dios, cuando estos hombres, Silas y Timoteo, vinieron a Pablo, ¿qué fue lo que lo encontraron? Entregado totalmente a la predicación. Y si usted para predicar tiene que hablar, tiene que abrir la boca, y eso es no callar. Pablo estaba entregado totalmente a la predicación de la palabra. Entonces él no podía callar, porque nosotros cuando hemos sido llamados y decimos que tenemos un llamado, algo que tenemos que tener como identidad es la determinación que tenemos que aprovechar el tiempo que Dios nos da libre para no callar y hablar de la palabra como lo hacía el apóstol Pablo. Y dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo no se callaba. ¿Y qué era lo que decía y qué era lo que enseñaba? Que Jesús, el hijo de María, el hijo de José, como se lo conocía, era el Hijo de Dios. Pablo no callaba. Por eso este tema es, no callaré. No callaré por amor de su nombre. No callaré, proclamaré tu nombre. Nosotros debemos entender esto, que muchos que leen la palabra de Dios sin discernir lo que ahí está escrito, dicen, no, yo me defiendo, usted me viene a enseñar, usted me viene a decir, pero yo no callaré. ¿Y qué era lo que no callaba Pablo? De decir que Jesucristo era el Hijo de Dios. No era como los hombres habían dicho, el hijo de María, el hijo del carpintero. Y esto era lo que Pablo indagaba, esto era lo que se esforzaba él, lo que levantaba la voz, y en todo tiempo él estaba entregado a la predicación de la palabra. Esto es lo que Dios lo llamó a hacer a Pablo, me llama a mí y lo llama a usted que está escuchando. Si usted dice que es conocedor de la palabra, si usted dice que conoce a Jesús, el gran Señor y Salvador, usted no debe callar. Yo no debo callar. Y es por eso que estamos llevando este devocional cada día, porque no queremos callar, aún utilizando las redes sociales, utilizando la tecnología que hoy día en este tiempo, también no callamos. Mientras estamos en casa, algo estamos preparando de lo que ya otros hombres de Dios lo hicieron, como en este caso Pablo. Y el verso 6 dice, créalo que cuando usted predica la palabra, la señal es que se le van a oponer. Si usted no tiene opositores, déjeme decirle que no sé de qué Jesús estará hablando usted, pero no está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Pero cuando Pablo estaba predicando la palabra de Dios a los corintios, dice que ellos comenzaron a oponerse. ¿Qué es lo que tenemos nosotros cada vez que predicamos la palabra de Dios? Que a usted le quieren cambiar el tema y le dicen, de eso no hablemos, eso solo es para hablarnos en la iglesia. Pero dice que Pablo estaba totalmente entregado por entero a la predicación de la palabra. Que nosotros estar entregados a la predicación de la palabra es en la calle, es en el trabajo, es en todo lugar, en el colegio, en la escuela donde nos encontremos, es en el lugar donde estemos con amigos. Ahí tenemos que predicar la palabra, porque para eso somos luz de este mundo y sal de la tierra. Y Pablo lo hacía. ¿Y qué pasa? Que cada que usted y yo predicamos la palabra, viene la oposición. Se opone madre, padre, hermanos, en fin, vecinos y amigos que han sido amigos
porque estábamos contagiados de un mismo placer en el mundo, pero cuando ya nosotros nos dedicamos a la predicación de la palabra, viene la oposición y dice, pero poniéndose y blasfemando. La gente blasfema porque no sabe lo que estos les dijo, sacudiendo los vestidos. Pablo le dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Porque cuando usted y yo no callamos y hablamos, las personas sobre las cuales cae la palabra se rehúsan y se mofan y no toman la palabra, Dios condenará a esa generación, dice la palabra de Dios. Y Pablo, sacudiendo sus vestidos, pues dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, y yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Si usted quiere estar limpio delante de Dios, si usted es conocedor de Jesucristo, usted tiene que hablar la palabra para usted estar limpio de esa sangre que puede ser condenada un día a causa de los que no escuchan la palabra de Dios. Pero yo limpio me iré, dijo Pablo, a los gentiles. Si a usted en esta casa, en este lugar, en este sector, no quieren oír la palabra, usted tiene que darse modo por ir a otro lugar, porque Dios lo está necesitando, porque usted ha sido elegido y escogido para no callarse de lo que usted sabe y conoce. Verso 7. Y saliendo de allí, el apóstol Pablo se fue a la casa de uno llamado Justo, porque tenemos que buscar una casa. En la casa están las necesidades. Pablo se fue a la casa de uno llamado Justo. Hoy día Dios está buscando los hogares de esos justos, donde hay una familia de 10, de 15, ahí que haya un justo que crea en Dios. Dios busca hoy día a los justos. Y dice la palabra de Dios, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. La casa de este hombre justo, que le llamaban Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. La casa de este hombre llamado Justo, a la cual Pablo se dirigió, estaba al lado de la sinagoga, porque a veces nosotros no tenemos que ir tan lejos a buscar a las personas. Están al lado de la iglesia, son nuestros vecinos, son los que están al lado de donde se predica la palabra de Dios. Pero nosotros hemos querido un barco para ir como Pablo a navegar lejos y llevar la palabra. Pero Pablo también se acercaba a los que estaban al lado de la sinagoga, que quiere decir iglesia, y ahí había un justo. Hoy día Dios está buscando esos justos, y ese justo tal vez puede ser tú, pero que todavía tú no has conocido al Dios que te está buscando. Y Pablo dice que vino a este hombre que estaba junto a la sinagoga, junto a la iglesia, porque muchos estamos como el cojo que estaba a la puerta de la iglesia que se llamaba La Hermosa, pero estaba a la puerta, pero no entraba. Tú puedes estar cerca, a los lados, como este justo, pero si no entras tú, si no das el paso de fe, de buscar a Jesús, de conocer más de Él, de escuchar a aquellos que no callan, de predicar la palabra, no podrás recibir el milagro, como el caso del cojo de La Hermosa, que cuando conoció a Pedro y Juan que iban predicando la palabra, estos le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Hoy día Dios tiene mucho para darte, pero tú tienes que acercarte a donde está el milagro. Y dice el verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Crispo era un hombre que era principal de la sinagoga, principal de la iglesia, pero no conocía a Cristo. Hoy día hay muchas personas que tienen una religión, que tienen una iglesia, pero que no conocen a Cristo. Esto es lo que nos está diciendo. Y Crispo, el principal, era el principal de este lugar, de la sinagoga, era el que la dirigía. Creyó en el Señor con toda su casa. Dios busca que hoy día no nos callemos y que hagamos conocer a Cristo a todas las personas. Y dice la palabra de Dios, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó él en el Señor con toda su casa. ¿Qué quiere decir su casa? Con toda su familia. Dios está buscando familia. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Había gente ahí de los corintios que al oírlo a Pablo, la predicación de Pablo, que no callaré y no callaré, decía Pablo, aún los corintios, que a veces eran incrédulos, creyeron que lo que Pablo decía era una verdad y fueron bautizados. Y dice
el verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo, esta es la promesa para el que abre la boca, para el que no calla, para el que habla de Cristo, para el que no anda hablando de deportes, de novelas, de cuántas cosas que salen hoy día por las redes sociales y estamos envanecidos, estamos esclavos de esas cosas. Y vea lo que dice. Entonces el Señor le dijo a Pablo, no es importante que Dios te hable a ti, y Dios te habla hoy día a ti, que tú tampoco debes de callar. Si conoces a Jesús, ya tú tienes que buscar a alguien. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas si no habla y no calle. No temas si no hablas, si no habla y no calle. No temas, te dice Dios a ti y a mí. No temamos el hablar de Jesucristo. No temas, sino... Y entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas si no habla y no calle. Este es tiempo de hablar y no callar, porque yo estoy contigo. Quiero decirle yo que con las únicas personas que está el Señor es con los que no callan y hablan. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. Usted quiere que nadie, que nada ni nadie le haga daño. Es el único momento de ponernos a hablar y predicar la palabra. No temas, le dice Dios a Pablo, sino habla y no calles. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Donde quiera que tú comiences a hablar de Dios, donde quiera que tú te determines a decir que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el sanador, Dios te pone mucho pueblo alrededor tuyo para que te defienda. Entonces hoy día es el tema, no callaré, no te calles, pero habla de Jesús. Déjate de hablar, déjate de inventar conversaciones, déjate de vivir rompiendo el hielo toda la vida, pero nunca llegas al asunto de que vamos a tratar. Hoy día Dios nos dice, no calles, porque yo tengo mucho pueblo a tu favor. Nadie pondrá la mano sobre ti si tú te decides a hablar y no callar. Que Dios te bendiga.